Hoy empezamos el tiempo del Adviento, un Adviento distinto, diferente de los otros Advientos que hasta ahora hemos vivido, porque este es el Adviento que nos toca vivir. Un Adviento con grandes nubarrones en la humanidad. Venimos de una larga noche, de una enfermedad que nos ha atrapado a todos. Si alguien pensaba que la globalización era algo que no contaba para nada, hoy nos hemos dado cuenta de una pandemia global. Venimos de un momento en el cual hay una guerra cerca de nosotros con amenaza nuclear y más de 30 conflictos abiertos en todo el mundo, que siembran el horror, el hambre y tantas situaciones injustas para los que lo sufren. En este contexto de realidades, sin caer en negativismos, tenemos que vivir la esperanza a la que nos llama el Adviento. La esperanza de este niño Dios que va a nacer en nuestro mundo y para cada uno de nosotros. ¿Cómo hablar de la esperanza en este mundo? Ese es el gran reto que tenemos los cristianos. En cualquier caso, la palabra de Dios de hoy nos invita a vivir alertas y a vivir el momento y a vivir nuestra vida cristiana en este momento de la historia. Porque la fe o es histórica o es una fe que se vive en las nubes. A nosotros se nos invita a vivirla en el concreto de la vida cotidiana. Empezamos el tiempo de Adviento. Primer domingo de Adviento. Ciclo A, empezamos ciclo también, 27 de noviembre. Lectura del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones, será el árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra, casa de Jacob. Venid, caminemos a la luz del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz para Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya por dentro paz en tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Lectura de la epístola a los romanos. Hermanos, comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos pues las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día con dignidad, nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio la gente comía y bebía. Se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca.
y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán, a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Isaías es el gran profeta del tiempo del Adviento. Este texto de hoy es el primer Isaías, el Isaías de antes del exilio. Y nos habla de la visión que tiene prácticamente al capítulo 2, al inicio de su libro, de ese futuro utópico en el que los hombres buscarán la paz, en nombre de Dios buscarán la paz. Esta es la llamada incansable de la palabra de Dios. Y esa paz que se realizará en ese monte del Señor, en Jerusalén, hacia donde confluirán las naciones y caminarán pueblos numerosos. Pero seguimos a la espera de ese Dios árbitro que juzgará entre las naciones, entre pueblos numerosos. Seguimos a la espera que esas espadas se conviertan en arados, que esas lanzas en podaderas, que no alce la espada pueblo contra pueblo, que no se adiestren para la guerra, que caminemos de verdad a la luz del Señor. Pues estos son los retos a los cuales a cada uno de nosotros, desde nuestras posibilidades y desde nuestras realidades, tenemos que llevar adelante. Probablemente poco podamos hacer de las guerras que se encuentran en los 5 continentes, pero sí de las guerras que tenemos cerca de cada uno de nosotros. Preguntémonos cómo podemos hacer posible que no se alce la espada pueblo contra pueblo, que no nos adiestremos para la guerra. El Salmo canta la alegría de caminar hacia la casa del Señor, la alegría de caminar hacia Jerusalén. Y San Pablo, en la carta a los Romanos, nos invita, junto con el Evangelio, nos invitan a vivir nuestra vida cristiana en el momento presente, en la hora presente. Despertar del sueño. ¿Por qué? Porque la salvación está cada vez más cerca. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos las tinieblas, armémonos de la luz, en pleno día, con dignidad. Se nos invita a vivir nuestra vida cristiana revistiéndonos del Señor Jesucristo. Es la actitud fundamental. Ser cristiano es dejar espacio en nuestra vida a Jesucristo, que sea en nosotros cada vez más Jesucristo y menos nosotros, sin dejar de ser nosotros mismos. Ese es el gran reto. Vivir como cristianos, espaciándonos para que Jesucristo penetre en nuestra vida y podamos en el hoy, aquí y ahora, vivir ese momento de dignidad, de pleno día, de gracia y de luz. Es una invitación continua, porque al fin y al cabo esto es la vida cristiana. La gran transformación que poco a poco desde el día que nacimos fuimos bautizados, impresos con la gracia del Espíritu Santo, hasta el último aliento, ese es nuestro trabajo, revestirnos del Señor Jesucristo. Y el Evangelio da la impresión a muchos cristianos que es una llamada a vivir nuestra vida cristiana desde el miedo. No, jamás. El Evangelio suscita esperanza, no miedo. En el fondo, toda esta evocación de cuando venga el Hijo del Hombre, en los días antes del diluvio, todo esto no es más que para recordarnos la palabra o las palabras claves del Evangelio. Estar en vela. Esta es la palabra clave. Y estar en vela significa estar preparados. Y estar en vela y preparados
es lo que nos ha contado San Pablo a los romanos. Estar en la órbita de Jesucristo, estar en la dinámica de Jesucristo, estar en los parámetros de aquellos que viven en el día a día la vida cristiana con esa profundidad. Por eso no temen cuando venga el Hijo del Hombre. No temen que llegue ese día y a uno se lo llevarán y otro lo dejarán. ¿Por qué? Porque están en vela. Y están en vela no porque no sabemos qué día vendrá el Señor, sino simplemente porque estar en vela, estar preparados, es la identidad propia del cristiano. ¿Y para qué tenemos que estar en vela y preparados? Para vivir la esperanza de la venida de Jesús a nuestra vida y a nuestra historia. Para vivir esa venida, ese adviento cada día, que por medio de su palabra nos va transformando. A eso se nos invita, a vivir el adviento cada día de nuestra existencia. Por eso todos los ejemplos que nos pone aquí del diluvio, del dueño de la casa, a qué hora viene el ladrón, estaría preparado, nos está alertando a vivir una vida cristiana con esa profundidad del que sabe que en la historia de cada día no puede bajar la guardia, porque si bajamos la guardia estamos dejando de ser aquello a lo que estamos llamados, a ser cristianos maduros y profundos. Un pequeño comentario de las lecturas que nos ayuden a vivir la fe tal como en este momento estamos en este tiempo de Adviento. Isaías anuncia la paz entre las naciones. Sitúa la casa del Señor en un monte donde confluirán todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. En la cima del monte brillará la palabra del Señor. Allí seremos instruidos, dice Isaías, para seguir sus caminos y senderos. De las espadas harán azadones y de las lanzas podaderas, y ya no habrá violencia ni guerras, será la paz perpetua. Delante de las puertas de Jerusalén, los peregrinos le dirigen un saludo: paz, shalom. La paz formaba parte de las esperanzas mesiánicas. El amor a la Santa Sión es un rasgo de la piedad judía. La Iglesia es la nueva Jerusalén, imagen e invitación para la Jerusalén celeste. En la Iglesia y con la Iglesia, los cristianos vivimos etapas que nos preparan a la gran peregrinación hacia la casa del Padre. Pablo habla a los romanos con claridad. Les anuncia el momento, el kairos, la era escatológica que viene marcada por la muerte y resurrección de Cristo. Es hora de despertarnos del sueño. La salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Vivimos otro tiempo, no solamente en sentido temporal, sino que como hijos del día hemos sido liberados del maligno y del dominio de las tinieblas. Estamos llamados a ser ciudadanos del cielo. Rechacemos las obras de las tinieblas que nos engañan y revistámonos de las armas de la luz. Dice Pablo, revestíos del Señor Jesucristo. El discurso escatológico de Mateo combina el anuncio de la ruina de Jerusalén con el fin del mundo. Mas de aquel día nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Es el versículo anterior al Evangelio que hemos leído. Estad alerta, estad en vela, porque no sabéis el día en que vendrá vuestro Señor. Velar es la actitud que Jesús recomienda a los que esperan su venida. Sobriedad, lo que supone estar en vigilancia, estar alerta, lo que supone esperanza firme y sobriedad. Estad preparados porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Nuestra vida es un adviento, como el tiempo que acabamos de empezar. Ven, Señor Jesús.